noches, estimados amigos. Estamos aquí en su programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en directo por Onda Digital Perú y sus canales asociados en todo el país. Y estamos, como siempre, en medio de la coyuntura para hablar de la manera más objetiva posible. No es posible hablar 100% objetivamente, pero de la manera más objetiva posible para tratar de aclarar puntos y contribuir a una información más adecuada acerca de lo que ocurre. Mientras estamos en este programa, continúan los disturbios en Lima, principalmente en el centro de Lima, y también en algunas otras ciudades. Además, se mantiene la toma de carreteras en varios puntos de la red vial nacional. Bien, esto sin duda no puede sostenerse mucho tiempo, por una razón simplemente logística, ¿no? Tendrían que tener muchísimo dinero de soporte quienes están aquí, que la mayoría no viven en Lima, en la ciudad de Lima, para poder mantenerse aquí muchos días. Es claro que están tratando de acelerar los acontecimientos para tratar de, a su vez, presionar a lo que consideran es su objetivo inmediato, que es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Eso es lo que quieren obtener. Ahora, ¿quiénes se están manifestando? ¿Cuántos se están manifestando? Yo diría que en este momento en el centro de Lima, sumando estudiantes universitarios y personas que han venido de diferentes provincias, más gente de Lima, por supuesto, no deben ser más de 4.000 o 5.000 personas sumadas todas. No están todas en el mismo lugar, pero ese debe ser el número. Y en otras regiones del Perú, sobre todo en Ica, donde hay actos vandálicos contra empresas de agroexportación, y en Puno, donde se han producido los hechos más violentos, en Arequipa, en general en varias de las ciudades del sur del Perú, yo creo que podríamos estar hablando tal vez de unos 10.000, 15.000, 20.000 personas. Es un número importante, claro está, y si están juntos y en acción violenta, todavía es más difícil controlar esa violencia. Pero estamos en un Estado de Derecho. Aquí las cosas no se resuelven a puñetazos, a piedrazos o a circunstancias de conflicto, y obviamente tampoco se resuelven con bombas lacrimógenas que la policía está lanzando en el legítimo derecho del Estado de tratar de contener, digamos, esta violencia. Porque aquí hay un doble discurso, ¿no? Se dice tenemos derecho a la protesta, es correcto. Tenemos derecho, porque estamos en democracia, a expresar nuestro punto de vista, y nuestro punto de vista, dicen los manifestantes, tiene una plataforma: que renuncie Dina Boluarte, que se cierre el Congreso, que haya elecciones ya y que se convoque una asamblea constituyente para una nueva constitución. Esa es la agenda que tiene estas manifestaciones que están ocurriendo desde hace varias semanas. Sobre esto vamos a volver, pero quiero empezar por lo que considero importante. Entonces, si son 15.000 o 20.000, tal vez estoy exagerando, sumando a todos los que están en este momento protestando en todo el país, ¿cuántos somos los peruanos? Los peruanos somos 33 millones y algo más. 3 millones y un poco más viven en el extranjero, hace ya un tiempo, residen en otros países. Y 30 millones vivimos aquí. Ya, si fueran 20.000 quienes están protestando, ¿qué representan del total de la población que vive en el Perú? De los 30 millones. Bueno, representan el 0,2%, 0,3% de ese total. Y yo no quiero decir con esto de que si protestan 20.000 personas no es atendible esa protesta. Entonces, pero lo primero es ubicarlo en magnitud, ¿no? Cuando dicen estamos representando al pueblo peruano y queremos hablar por el pueblo peruano y somos la mayoría del pueblo peruano, bueno, el pueblo peruano mayoritariamente no está en la calle. El pueblo peruano mayoritariamente tiene otras preocupaciones. No la Constitución, ni la Constituyente, ni Dina Boluarte, ni el cierre del Congreso. Están enojados también como los que están violentando en calles y carreteras, pero están más preocupados por otras cosas. Cerca de 30 millones de peruanos están preocupados porque han perdido su empleo o se ha precarizado su empleo
sobre todo después de la pandemia, o con la pandemia y después de la pandemia, están preocupados porque tienen que llevar ingreso diario a la casa para poder comer, y eso no se logra si no se trabaja. Entonces están inventándose formas de trabajo para poder llevar dinero a sus casas. Están preocupados por la delincuencia, que todos los días roba justamente a la población que está en esta condición. No roban a los que viven en los lugares residenciales también, pero fundamentalmente roban el celular, la cartera, ¿no? Roban el paso allí, en el barrio donde está toda la gente trabajadora. Entonces, empleo, ingresos, delincuencia. Otro problema preocupa a la población. Preocupa el tema de las alzas que han ocurrido en los precios en los últimos meses, sobre todo en los alimentos, que el año pasado subieron más de 14%, mientras que la inflación fue del 8.5, 8.6%, la inflación de alimentos fue 14%. Eso es brutal para las personas con menos ingresos, porque las personas con menos ingresos destinan una mayor parte de su pequeño ingreso, más del 60 o 70% a alimentos. Y si los alimentos han subido 14, 15%, el impacto de la inflación en los más pobres ha sido fortísimo, ¿no? Entonces, la agenda de 30 millones de peruanos es empleos, cómo generar empleos, cómo recuperar empleos, cómo tener ingresos para poder llevar comida a la casa, cómo estar más seguro frente a la delincuencia común, cómo tener una cita en un hospital que permita atender y tener su medicamento y si es una operación adecuada, una educación de calidad, agua y desagüe, ¿no? Esas son las grandes preocupaciones del pueblo peruano. Entonces, cuando se habla en nombre del pueblo peruano, repito, estoy calculando 20.000 personas, que también son peruanos, por supuesto, ¿no? Y dicen, nosotros representamos al pueblo peruano. Muy bien, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Están pidiendo empleos? No. ¿Están pidiendo agua para las zonas que no tienen agua? No. ¿Están pidiendo que mejore la educación y la salud? No. ¿Están pidiendo que los precios de los alimentos bajen? No. ¿Están pidiendo que haya mejor infraestructura de caminos? No. Están interrumpiendo y malogrando los caminos. Están interrumpiendo los empleos porque han ido a 5 empresas agroindustriales a malograrlas, a incendiarlas y a hacer que los trabajadores no ingresen a trabajar. O sea, están yendo contra el empleo, están yendo contra la producción, están yendo contra el pueblo peruano. Entonces, primero ubicar bien este asunto. En medio de la confusión y de la violencia, nadie lo está diciendo. ¿Qué propuesta han hecho algunos de los violentistas que están en este momento en la calle para generar empleos, crecimiento, inversión, para que haya agua y desagüe donde no hay, para que haya educación y salud de calidad, para que haya menos delincuencia? ¿Qué propuesta? Una, díganme una. No hay ninguna. Ah, bueno, sí, la respuesta genérica y fácil es una nueva constitución. Sobre eso vamos a hablar dentro de un rato. Pero eso es un engaño, estimados amigos. La constitución no va a resolver los problemas ni del empleo, ni del agua, ni de la salud, ni de la educación, ni de los ingresos, ni de los precios. Eso tiene que resolverse con políticas adecuadas que generen crecimiento, inversión, empleo e ingresos. Y eso solo se logra cuando hay tranquilidad y buenas políticas. No se logra cuando hay violencia, incertidumbre y caos. Entonces, aclarando el tema de cuál es la plataforma, ¿no? Ahora vamos a ir un poco a desmenuzar la plataforma para ver si es factible. Estoy tratando de ser razonable. No estoy adjetivando, no estoy calificando, no estoy insultando, no es mi estilo. Estoy tratando de explicar para ver con cierta lógica si se puede aplicar la lógica, pero para quienes me ven y me escuchan puedan también hacer su propio ejercicio. A ver, primera y más inmediata pedido, exigencia, que se vaya Dina Boluarte. Bueno, yo entiendo por qué los 10.000, 20.000 que están protestando en todo el país quieren que se vaya Dina Boluarte, porque la consideran que los ha traicionado. Y esto lo entiendo, porque ella entró en la fórmula de Castillo, ¿no? Y claramente ellos hubieran esperado que o renuncie o no esté en la presidencia de la República. Pero ella postuló en una plancha presidencial. Y lo que no se acuerdan, o no quieren acordarse algunos, es que cuando uno va a votar por un presidente, no vota solamente por el presidente o presidenta, vota por la fórmula.
presidente y 2 vicepresidentes. ¿Y qué dice la Constitución cuando por alguna razón se produce una situación en la cual hay una ausencia del presidente? ¿Qué pasa cuando no hay un presidente? Como es el caso que ha ocurrido con Castillo. Castillo dio un golpe de Estado. Ahora parece que no ha pasado eso en el Perú. No, en diciembre dio un golpe de Estado. El golpe de Estado no se consumó porque la Fuerza Armada y la policía, en una patriótica acción, no participaron ni obedecieron al golpista. O sea, Castillo infringió la Constitución y cometió delitos penales en el momento en que se convirtió en un usurpador, en un dictador más. Y obviamente eso era inaceptable, ilegal, anticonstitucional, y consecuentemente está ahora en prisión preventiva para esperar el juicio que tendrá que venir con el debido proceso, porque aquí se respeta a todos, estamos en democracia, en sus derechos, pero ha cometido un delito y claramente tiene que responder por él. Entonces, cuando Castillo sale, tendría que entrar quien, según la Constitución, quien ocupa la primera vicepresidencia. ¿Quién ocupaba en diciembre del 2022 la primera vicepresidencia? La señora Dina Boluarte. Y la Constitución sigue, dice, si no hay primera vicepresidenta, ocupa el segundo vicepresidente. ¿Quién era el segundo vicepresidente en diciembre del 2022? No había. ¿Y por qué no había? Porque el candidato a la segunda vicepresidencia era el señor Cerrón, el dueño, secretario, líder del Partido Perú Libre, ¿no? Entonces, el señor Cerrón, por acción del Jurado Nacional de Elecciones, fue sacado de la plancha, fue impedido de postular porque tenía impedimentos legales para hacerlo, por sus problemas y juicios, etc. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación muy concreta. La sucesión presidencial viene en este caso, con la primera vicepresidenta, que es la señora Boluarte, que no es encargada de la presidencia. Ojo, no es el caso del señor Sagasti, no es el caso del señor Padiagua. Se encargaron de la presidencia en un gobierno de transición para conseguir un cambio ya de gobierno. Ese no es el caso, porque la señora Boluarte ejercía la primera vicepresidencia en diciembre del 2022 y por lo tanto ella es presidenta constitucional. Es presidenta, tan presidenta como Castillo lo fue en su momento. Está investida de todo el mandato constitucional. Y así como los que votaron por Castillo decían, hay que reconocer a Castillo porque salió de los votos, efectivamente, Castillo salió de los votos. No nos gustará a muchos, pero salió de los votos. No, eso tiene otra explicación. Pero efectivamente su presidencia era legítima, ¿no? Él quiso acabar con su presidencia convirtiéndose en un dictador y generando un golpe de Estado, ¿verdad? Y ahora ya nadie opina de eso, ya se olvidaron, no ha pasado más que un mes y ya parece que los problemas hubieran sido otros, los causantes de este problema son otros. No, el señor Castillo tiene que responder también por esta violencia y por estas muertes, porque las muertes se generan por una acción contra el Estado y por una acción irracional contra el Estado que tiene que defender el Estado de Derecho, pero investigaciones de por medio para ver si han habido excesos individuales. Estoy seguro que las investigaciones mostrarán que muchas de las personas que han fallecido por acción propia de la violencia que los propios violentistas han generado, ¿no? Pero bueno, eso no me corresponde afirmarlo, tendrá que el Ministerio Público hacer la investigación como corresponde. Sin embargo, sí es claro que esa situación la originó Castillo, no la originó los partidos políticos de oposición, ni el Congreso, ni la señora Boluarte, que entiendo que tampoco sabía este asunto, ¿no? ¿Dónde están los que originaron este resentimiento de mucha gente que se siente traicionada? ¿Dónde? El señor Castillo está detenido y está con un proceso y un juicio próximo. ¿Dónde está el señor Aníbal Torres, que decía vengan y pongan de rodillas aquí? Él tiene que pagar también por esto, porque durante 1 año y medio, todos los días, el presidente Castillo salía en sus famosos encuentros con la población que él buscaba encontrar, porque no permitían abierta la plaza, sino dejaban entrar solamente
a los allegados o a los militantes o a los cercanos, y ahí hacía su discurso. ¿Y qué decía en ese discurso? ¿Qué planteaba? ¿Hizo algún planteamiento para la educación, para la calidad de la educación, para la salud? ¿Hizo algún planteamiento para que los precios de los alimentos no tuvieran el impacto en la población pobre que ha tenido? ¿Hizo algo con respecto al empleo, a los ingresos? Absolutamente nada. Solo generaba odio, solo decía 200 años de frustración, y hay que los ricos contra los pobres, el campo contra la ciudad, ¿no? Y así confrontaba, polarizaba e incendiaba la pradera todos los días durante 1 año y medio. Pero además hacía otra cosa por la cual también deberá responder. 1 vez o 2 veces al mes se iba con todos sus ministros, y el señor Torres, que ahora toma su café ahí tranquilo, él debería estar al frente de las marchas que él ha generado. No, el señor Torres está tranquilo. Muchos de los líderes y de los que financian estas marchas están en su casa tranquilos, tomando su café, viendo por televisión lo que pasa, con una gran cobardía y un doble discurso tremendo. ¿Por qué no están ellos al frente? Por ejemplo, el congresista Bermejo, ¿no? El señor Cerrón, el señor Castillo. Si tan cierto consideran que son las demandas estas que están generando la violencia, ¿por qué no están en la primera fila? ¿No? ¿No? La señora Betsy Chávez, ¿por qué no están en la primera fila del combate? Vamos a llamarle así. No, tienen un doble discurso. Mandan a los jóvenes, mandan a campesinos que traen desde diferentes lugares del país, y a ellos los ponen de carne de cañón para generar esa violencia. Pero ellos no están, ni van a estar, porque ha sido siempre su modo de acción ese: provocar, incendiar y luego estar detrás para cosechar. ¿Qué quieren cosechar? Quieren tener de nuevo el gobierno. Oiga, ya la tuvieron 1 año y medio, casi destrozan totalmente al Perú. ¿Qué ofrecieron de positivo en este 1 año y medio? No es que no lo dejaron gobernar al señor Castillo, por favor. El señor Castillo era el jefe supremo de la Fuerza Armada, jefe de la Policía Nacional, manejaba el presupuesto nacional de 50,000 millones de dólares, ponía prefectos, subprefectos, metió gente inapropiada en cuanto puesto público había, y posible intervenía, y impuso gente impresentable para temas delicados como la inteligencia nacional. Es decir, destrozó al Estado en 1 año y medio. Si seguiría siendo presidente, el Perú seguiría en caída libre, no mejorando la situación para los pobres, sino empeorándola. Entonces, hablemos claramente, ¿no? La violencia que se está generando con una agenda que no pertenece a los 30 millones de peruanos, sino a 10,000, 20,000 violentistas que siempre han sido violentistas y que ahora llaman a otros que están en su derecho de protestar, porque hay gente que sí va a las protestas con el ánimo de expresar su descontento. Hay gente, por supuesto, no hay que generalizar. Digamos que son varios grupos los que están, ¿no? Estudiantes universitarios. Yo soy profesor en San Marcos hace 30 años. Soy profesor titular en San Marcos hace 30 años. Conozco a miles de estudiantes de San Marcos que han sido alumnos míos y en otras facultades. Los conozco. Y puedo afirmar con toda seguridad que los estudiantes, algunos entre comillas estudiantes porque ya terminaron y hacen ahí de su permanencia en San Marcos su feudo político, solo para vivir de esto. Pero los estudiantes, que hay estudiantes también que están en la residencia y que tienen todo el derecho de protestar. ¿Cuántos son del total de estudiantes de San Marcos? Una minoría completamente pequeña. Este no es el sentir de los estudiantes de San Marcos, que claramente están preocupados por la pobreza, están preocupados por el empleo, quieren aportar, pero no violentamente. Esa no es su manera de pensar. Y lo digo con conocimiento de causa porque estoy todos los días en San Marcos. A mí no me van a decir que el pensamiento de los estudiantes de San Marcos es el de estos que rompieron la puerta para que entraran estas personas que ni siquiera eran estudiantes. Así que tenemos de todo en estas manifestaciones. Tenemos personas que legítimamente expresan su opinión en contra. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, hay pobreza, sí, hay desempleo, pero hay que preguntarnos por qué, ¿no? Este desempleo se ha generado porque hay inversión, no, al contrario, la inversión ha disminuido el desempleo. Este desempleo se ha originado por las grandes transnacionales, ese discurso ideológico que hay. No,
Si el Perú tiene el 80% de la inversión en Perú es de empresas peruanas, microempresarias, emprendedores, la gran mayoría pobres, ¿no? Pero que quieren trabajar. Cuando toman una carretera, ¿a quién perjudican? A la gente que quiere trabajar, a los comerciantes de los mercados, que también son gente tan peruana como nosotros. Obviamente a quienes van a comprar al mercado para tener el alimento que corresponde. ¿A quién perjudican? A los campesinos, a los que van a trabajar en los agronegocios, a ellos, a los lecheros, a los productores lecheros pequeños de Arequipa, de la zona de Arequipa, los ganaderos de Arequipa, que ya no pueden vender su leche porque están tomadas las carreteras. O sea, ¿a quién perjudican? ¿A las grandes transnacionales, como dicen en su discurso ideológico? No, se perjudica a los más pobres. Entonces, si pudiéramos distinguir de este colectivo que está en acción violenta al grupo que legítimamente desea cambios, que creo que hay que escucharlos, y en su momento, cuando sea el momento, porque este no es el momento, habrá que dialogar con ellos. Nunca se dialoga con alguien que no quiere dialogar, y menos con alguien que no sabe qué dialogar, porque cuando preguntan a cuánto manifestante hay, ¿por qué están aquí?, viene nuevamente, ¿no?, la letanía esta, que se vaya Dina Boluarte, cambio, que cierren el Congreso, nueva constitución, asamblea constituyente, nuevas elecciones. Ya. Bueno, entonces empecemos con el tema de Dina Boluarte. ¿Dina Boluarte es vicepresidenta en 2022? Sí. ¿Le corresponde ser presidenta constitucional? Sí. Es presidenta constitucional, no es encargada de la presidencia. Es legítimamente tan presidenta como Castillo. Y en teoría, o en legalidad, ella podría quedarse hasta el 2026 para completar el periodo de Castillo. Ella no está en un periodo de transición. Pero ya las circunstancias han hecho que ella misma y el Congreso planteen 2 años de antelación de elecciones para abril del 2024. Hasta este momento esa es la situación, ¿no? Los que están en las calles están presionando porque quieren que las elecciones sean este año. ¿Por qué quieren que sean este año? Ese es un segundo tema. Las elecciones ya. ¿Por qué quieren que sean este año? Bueno, el primer tema, antes de pasar al segundo, si la señora Boluarte, a mi juicio, en un error tremendo histórico, decidiera renunciar, presionada por las circunstancias, lo que no saben los manifestantes es que aquí se respeta la Constitución. Y si sale la señora Boluarte, va a asumir el presidente del Congreso, que es el señor Williams. Y va a asumir él. No va a asumir otro presidente, no. Va a asumir él. Y allí convocará elecciones que serán seguro dentro de un año. ¿Por qué dentro de un año? Porque hay que hacer las elecciones, ¿no? Esto no es un juego de niños. Hay que convocar las elecciones, hay que cerrar el padrón electoral, hay que, digamos, ver a los partidos políticos, las organizaciones políticas para que se presenten, hay que darles plazo para que presenten sus planes de gobierno. ¿Qué cosa queremos? ¿Más relajo aquí? ¿Más caos? Eso es lo que quieren los que dicen, ya, elecciones mañana. No se pueden hacer elecciones en el cortísimo plazo. Se puede adelantar, tal vez no hacerlas en abril, marzo, enero, sí, pero con cuidado, porque nos están llevando de la nariz violentistas y gente que está muy ligada a Sendero Luminoso. No son todos los que están en la manifestación, por supuesto, pero muchos de los que están ahí en las acciones violentas son pro-senderistas, amigos de los senderistas o ex-senderistas, aunque no hay ex-senderistas, como se ven todos los que han cumplido condena y que siguen ahí alentando la violencia y la toma del poder, ya no por las armas, sino a través de la democracia. Qué curioso. Los que no creen en la democracia pretenden usar la democracia para generar su propio beneficio, porque no es el beneficio del pueblo, es el beneficio de unos cuantos que están ahí tratando de cosechar para su propio privilegio, porque no es otra cosa lo que se puede decir. ¿Cuáles son los modelos que nos plantean? Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué país tiene un modelo como el que plantean que ni siquiera lo tienen claro en la cabeza? Evidentemente es un suicidio pensar que eso es una solución. El primer tema, Dina Boluarte es presidenta constitucional y en la eventualidad, ojalá no ocurra, que ella cediera o se debilitara, lo cual creo que no debe ocurrir por el bien del Perú. Sin embargo, quien entre es Bill Williams, el presidente del Congreso. Punto.
Porque este no es la selva, no entra el que yo quiero, no, no, no. Y allí, seguramente, el señor Williams no tendrá las mismas dudas que tiene la señora Boluarte, ¿no? Porque la señora Boluarte se está equivocando. Ella, en los primeros días cuando ocurrió esta violencia, generó el estado de emergencia y lo ha renovado en varios lugares. Pero según el artículo 137 de la Constitución, ¿no? Está muy claro, lo voy a leer. Dice, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Primero, estado de emergencia. Este es el caso. Estado de emergencia. Ojo, escuchen bien, por favor. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, exactamente lo que está pasando ahorita. Perturbación del orden interno. De catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en esta eventualidad, puede restringirse, atención, o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y a la libertad de tránsito en los territorios comprendidos, etcétera, etcétera. El plazo del estado de emergencia no excede de 60 días. Incluso hay otro plazo, hay otra condición más grave todavía, estado de sitio. Pero fíjense lo que dice. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República. Ok, entonces aquí se ha declarado un estado de emergencia chicha. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo lo que dice el artículo 137 de la Constitución. ¿Por qué? Porque si se estuviera cumpliendo el artículo 137, no podría haber ninguna marcha, porque está prohibido el derecho de reunión. Y no podría haber tampoco toma de carreteras, por eso es un delito. Pero me refiero libertad para, como dicen, la presidenta ha dicho, hermanas y hermanos, vengan, ustedes caminen. Y la policía dice, voy a salir a cuidar a los manifestantes. No, no tiene que salir a cuidar a los manifestantes. Tiene que salir a cuidar a los que no estamos manifestando. Porque estos manifestantes claramente atentan contra la propiedad pública, contra la propiedad privada y contra las personas que no quieren seguir sus métodos violentos. Si no, ayer en Ica, ¿qué pasó? ¿Por qué se incendiaron 5 empresas agroexportadoras? Porque esas empresas estaban trabajando y los obreros, los campesinos estaban trabajando allí dentro, en la cosecha. Es época de cosecha. Entonces entraron para sacarlos del trabajo. Miren esto. Es una cuestión absolutamente irracional. En lugar de generar más empleo, hacen que la gente no trabaje. ¿Eso es beneficiar al pueblo? Eso es una enfermedad, porque están pretendiendo, ilusionando a la gente, aprovechando de su necesidad para más bien boicotear lo que hay de empleo. Porque si el tema fuera, bueno, la gran transnacional no, son empresas peruanas, con empresarios peruanos, con trabajadores peruanos. Así que no me van a decir que los violentistas quieren dialogar, porque lo que quieren es crear el caos. Si uno quiere, expresar, bueno, tiene derecho, efectivamente, aunque estamos en emergencia, ¿no? Y la presidenta Boluarte, como he leído el artículo, no está cumpliendo el artículo del estado de emergencia, porque en el estado de emergencia no puede haber marchas, no puede haber mítines, no puede haber libre tránsito, venir de Juliaca a Lima, venir desde Andahuaylas a Lima. Eso no se puede hacer, está prohibido en el estado de emergencia. ¿En una situación normal? Sí, claro. Pero como ya sabemos a qué conduce esto, está prohibido. Pero la presidenta no está actuando en este sentido como debe actuar. Y lo segundo, lo acabo de leer también, dice, la Fuerza Armada debe controlar el orden interno. En este caso, la Policía Nacional haciendo lo suyo y la Fuerza Armada también. No para disparar a la gente, eso es lo que quisieran los violentistas, sino para asegurar la autoridad y que la policía haga su trabajo con mayor eficiencia. Que ya la policía le dicen, vaya, cuide que no hagan destrozos, pero si les empiezan como en este momento a tirar piedras, a tirar bombardas, a sacar los adoquines del piso y a lanzarlos, ¿eso qué es? ¿Eso es democracia, derecho ciudadano? ¿Eso es diálogo? No, eso es absolutamente un delito penal. Entonces, yo no creo que haya nadie en este momento que pueda decir, sin mentir o sin equivocarse, vamos a decirlo así, que todos los que están
en este momento en las calles son gente que busca la paz y el diálogo. No quieren diálogo. Por lo menos eso es lo que se aprecia. Entonces, si no hay plataforma realmente que interese a la gente, lo que está pasando es que los violentistas se vuelven más violentos porque no encuentran acogida en la gente. Ayer fueron en Lima al mercado mayorista para tratar de, digamos, convencer a los trabajadores del mercado mayorista que se pleguen a la huelga y les cerraron la puerta. Claro. Lo que querían al paso siguiente era incendiar el mercado mayorista. O sea, si no estás, en mi opinión, pensamiento único, ¿no? Entonces te incendio, te tiro piedra. Entonces esto. Bueno, pues tú querrás esa manera de entender el Perú. No es la mayoría del entendimiento en el Perú. La mayoría del entendimiento en el Perú no queremos violencia, queremos trabajar. Hay problemas, queremos resolverlos, pero queremos resolverlos de una manera pacífica, no violentando. No es nuestro propósito crear el caos. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, si no, la vicepresidenta está legítimamente de presidenta y no hay plataforma sino una cuestión así política y racional, que se vaya la presidenta, que cambie la constitución, etcétera, etcétera, lugares comunes, para irnos al abismo, porque tampoco tienen idea qué quieren de la constitución. No tienen idea. Y estoy hablando de los líderes de esta propuesta, del señor Cerrón y de otras personas más. No tienen idea. Si no, yo y cualquier otra persona podemos entrar a un debate de ideas sin insultos para ver qué cambiamos en la Constitución. Y yo les voy a demostrar que nada de lo que interesa a la gente peruana está en el cambio de la Constitución, sino en la aplicación y en la puesta en vigencia de esta Constitución. Puede haber cambios puntuales, pero cambiar toda la Constitución y generar la expectativa en la gente que si cambia la Constitución al día siguiente va a tener empleo, es una mentira, una falsedad en mayúscula. Y hay que decirlo así, porque la gente está siendo engañada. El otro tema en que la presidenta Boluarte no está cumpliendo el artículo de la Constitución, el primero es en que está dejando que haya marcha cuando estamos en emergencia. Entonces no estamos en emergencia, pues. Pero lo segundo es que está dejando a la policía sin armas, prácticamente que les tiren piedras. Hay 600 policías heridos. ¿Qué organización de derechos humanos ha hablado por los 600 policías heridos? ¿O por el policía carbonizado en su patrullero? ¿Quién? ¿Qué organización de derechos humanos se ha molestado si quieren decir algo con respecto a los niños que han muerto y a los pacientes que han muerto porque por la carretera obstruida no pudieron llegar al hospital? ¿Quién? ¿Acaso el derecho humano solamente es para quien me agrada y para quien no, no? Eso es hipocresía, pues un doble discurso, ¿no? Derechos humanos para los violentistas, pero a los demás no hay que dejarlos, ¿no? Es un estado abusivo. Yo les voy a contar cómo es la lógica de este asunto. Miren, efectivamente, como ha ocurrido hoy, los manifestantes salen y la policía se acerca, tiene que acercarse, porque tiene que saber por dónde van a ir, y ellos dicen, sí, vamos a ir por esta calle, vamos a ir al centro de Lima, y llegan a la Plaza San Martín. Cuando están en la Plaza San Martín, ahí pueden hacer sus discursos, bueno, pero no. ¿Qué es lo que quieren? Antes de llegar a la Plaza San Martín, quieren meterse hacia la Plaza de Armas. ¿Para qué? Obvio, pues, ¿no? No van a querer ir para saludar a la presidenta. Muy cerca de la Plaza San Martín, hace unos días incendiaron una casa histórica. Y hoy se ve en los videos el incendio es producido no por una bomba lacrimógena, sino por una bombarda que mandó un manifestante, que ya está identificado con nombre y apellido. Y espero que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren, porque esa es la noticia, pues la foto que sale, incendiado un edificio, y encima le echan la culpa a la policía de que lo hizo. Ese es el doble discurso, ¿no? ¿Para qué quieren ir a la Plaza de Armas? ¿Para hacer un discurso? No, para incendiarla también, para hacer lo que sea, con tal de llamar la atención y generar su propósito. Entonces, el Estado en su derecho no entran a la Plaza de Armas, no está autorizado. Punto. Y tampoco está autorizado que lleguen al Congreso. ¿Por qué? ¿Para qué quieren ir al Congreso? Para tomarlo, como decía el señor Castillo cuando intentó el golpe, ¿no? Llamó al jefe de la policía y dijo, tome el Palacio Legislativo, el Congreso. Obviamente, el general no lo obedeció. Patrióticamente, hay que reconocerlo, ¿no? En consecuencia, estamos en una situación en la cual hay un doble discurso y hay que decirlo con claridad. Hacemos un corte y volvemos en un momento.
¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Entonces, estimados amigos, la plataforma que está detrás de esta violencia, ¿no? Porque estaba diciendo que la violencia no es provocada por la policía. Eso es otro engaño. Hoy día tenemos felizmente tantas cámaras en Lima que se mira todo. Están marchando en el recorrido que se ha acordado y de pronto los que están adelante empiezan a fastidiar a los policías. Primero los empujan, primero se acercan desafiantemente y luego empiezan a tirarles de todo, piedras, palos, todo lo que llevan en sus mochilas. Y por último, se les acaba sus municiones, entre comillas, y ahí en el centro de Lima hay mucha zona adoquinada, ¿no? Entonces rompen los adoquines o rompen la pared, ahí están los videos, y con eso empiezan a tirarle. ¿Por qué les tiran a los policías? Porque los policías están impidiendo que pasen a la Plaza de Armas o pasen al Congreso. ¡No pueden pasar! Entonces, ¿quiénes originan la violencia? Ellos. Y entonces, ¿qué hacen los policías que no pueden usar sus armas porque les han prohibido? Ok, bueno. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan la única arma que tienen, gases lacrimógenos, y entonces ahí se produce la trifulca. Entonces, ¿qué es lo que quieren los violentistas? Yo estoy seguro que la mayoría de los que van no, pero ¿qué es lo que quieren los que originan esto? Que hayan heridos, que hayan muertos, eso quieren, porque con eso vienen las organizaciones de derechos humanos que solo miran, parecen piratas, ¿no? Solo miran un lado del asunto, el Estado está abusando. Oiga, pero al policía lo están tirando piedras, ¿qué hace el policía? Como es el Estado, tiene que dejarse que le tiren las piedras. Eso no es un delito porque está en su legítima protesta. No, eso no es así. Bueno, hay que entrar en estos temas y ojalá pronto, con cierto sentido común y cierta racionalidad, podamos entrar con el grupo que quiera dialogar a hablar de cómo solucionar los temas. Pero esa agenda que están planteando no soluciona nada. La Constitución no va a generar empleo, aunque le cambien el texto. ¿Para qué quieren cambiar la Constitución? Yo me remito a los ejemplos de Venezuela con Chávez y Maduro, de Nicaragua con su presidente dictador ya de varias décadas, ¿no? El Bolivia de Evo Morales o Ecuador de Correa y Cuba, que siempre ha estado en estas andanzas, ¿no? ¿Qué quieren cuando dicen cambiar la Constitución? Quieren dos cosas. No quieren que mejore la educación, no quieren que mejore la calidad. Yo les demuestro aquí, artículo por artículo, que aquí está ya consagrado el derecho a la educación de calidad y a la salud de calidad. Por lo tanto, no es que haya que cambiar la Constitución, hay que cumplirla. Y para cumplirla no voy a destruir la Constitución. ¿Por qué quieren entonces este discurso que ya se ha hecho en Chile también y ha fracasado, felizmente para los chilenos, ¿no? La población ha votado en contra de este despropósito de constitución que querían hacer. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer dos cosas principalmente, dos. Primero, quieren colocar en el capítulo del Estado y cómo se elige a las autoridades, quieren colocar que el gobierno, el presidente, quien ejerce la presidencia, tiene reelección indefinida, cuantas veces quiera. Esa fue la fórmula de Chávez, que permite que ahora Maduro, ya muerto Chávez, siga. Esa fórmula es la fórmula de Evo Morales, que tuvo que salir, ¿no? Pero hoy día está Arce, que es que fue su ministro de Economía, ¿no? Y que es prácticamente del mismo partido que Morales, por lo tanto está Morales, ¿no? En Ecuador, felizmente, ganó Lasso y perdió Correa, con lo cual eso se truncó también, felizmente para los ecuatorianos.
Y en Nicaragua está Ortega, que simplemente a quien aparece como rival o lo destierra, o lo mata, o lo encarcela. Eso es la dictadura pura que hay ahí. Entonces, estos modelos, más el cubano, lógicamente, que es el gran ideólogo de todas estas propuestas llamadas el modelo bolivariano, o llamado el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, el Acuerdo de Puebla, no son otra cosa que un intento de frustrados comunistas y socialistas de tratar de mantener sus privilegios cuando ya la historia ha cambiado en el mundo y obviamente en América Latina también, y en el Perú también. Ya acabó esto. Esos pensamientos para mantenerse eternamente en el Estado, para pensar por el pueblo, como decía Chávez a uno de sus ministros, que le decía: presidente Chávez, las medidas que usted está proponiendo van a empobrecer más a los venezolanos. Y Chávez le contestaba cínicamente: pero usted no entiende, si justamente los pobres son los que votan por nosotros, hay que trabajar con ellos, pero tienen que seguir siendo pobres. Así de cínico es la forma de pensar que está detrás de todo este tema. No lo sabe seguramente mucha de la gente que está protestando, que en su pensamiento está protestando legítimamente, pero en realidad no lo está haciendo legítimamente por todo lo que estoy comentando. Pero lo peor, ni siquiera los lleva a algo positivo, porque han habido revoluciones violentas. La Revolución Francesa también se generó con la toma de la Bastilla. En fin, los descamisados tomaron la Bastilla y luego fueron otros los que hicieron la Revolución Francesa políticamente hablando. Las revoluciones existen, pero esta no tiene sentido, no tiene fundamento, no tiene estudio, no tiene propuesta. Es un salto al vacío y eso es terrible, porque va a frustrar más a la gente que está protestando y que cree realmente que si le cambian la Constitución va a mejorar su ingreso, su trabajo. Voy a poner un ejemplo, estimados amigos, de cómo esta lógica no funciona. En 1969, con un gobierno militar de izquierda que dirigía el general Velasco Alvarado, se hizo la llamada reforma agraria, mal llamada porque no fue una reforma agraria, fue una repartición de la tierra. Y se le dio de tierras que efectivamente tenían grandes extensiones, se dividió esto y se repartió entre todos. Las mejores tierras del Perú y la costa se dividieron o se pasaron para cooperativas. Un fracaso total. Canibalizaron el capital que había allí. Al final se han privatizado nuevamente o han vuelto a ser privadas. Es un desastre total de ese modelo. Porque el cooperativismo es bueno, pero ese modelo de solamente que tú eres propietario y ya simplemente quiero mis ingresos, ¿y dónde está tu trabajo? ¿Cuál es tu productividad? No, eso no funcionaba, ¿no? Y en las tierras de la sierra, que eran tierras de menor productividad, de menor ingreso, ¿no?, se repartieron entre todas las comunidades, y esas comunidades luego repartieron con la propia reforma agraria y con el gobierno de entonces en pequeños lotes. Hoy día, un 40 o 50% de los campesinos que viven en la sierra son propietarios de terrenos de 1 o 2 hectáreas, menos de 2 hectáreas. ¿Y eso productivamente qué significa? Pobreza. Con 2 hectáreas solo se puede cultivar, digamos, para la supervivencia, pero no para vivir dignamente. ¿De quién es culpa eso? ¿De 200 años de coloniaje? No, de una reforma agraria que le decía a los campesinos: campesino, recuerdo mucho el eslogan, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Se fueron los patrones y se les dio la propiedad a los campesinos, pero no se les dio educación, tecnología, semillas mejoradas, extensión agrícola, crédito, asistencia técnica. Conclusión, hoy los hijos o los nietos de esos campesinos que recibieron la tierra siguen siendo pobres allí en muchas de esas comunidades con 1 o 2 hectáreas que son de ellos, pero que no les sirve para nada. ¿Esa es la realidad? ¿Quieren conocer otra realidad? En Puno, en Cusco, en Arequipa, Moquegua también, hay canon, producto del gas, producto del petróleo, producto de la minería que allí se explota. El canon es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas por las utilidades que tienen. Y además hay regalías, que es un porcentaje que, libre de utilidades, se da adicionalmente. Miles de millones de soles
En los últimos 10 años, más de 10.000 millones de soles han ido a distritos y a provincias cercanos a estos proyectos. ¿Y saben qué, estimados amigos? En esos proyectos, en esas ciudades o esas comunidades, sigue la pobreza. No han generado su agua y desagüe. No hay un colegio de alto rendimiento, no hay un centro de salud equipado. Hay dinero, pero no hacen. Y le echan la culpa al gobierno nacional, a quien deberían, digamos, pedirle cuentas es al gobernador regional, que casi todos en esas zonas son de izquierda y casi todos están en la cárcel o investigados en este momento. O a su alcalde, provincial o distrital, que se han dedicado a gastar ese dinero o a la corrupción, o han hecho obras que no tienen ninguna importancia, como una nueva plaza de armas, un nuevo local del municipio, una nueva plaza de toros, etcétera, etcétera. Y no hay agua y desagüe, y no hay drenaje pluvial, y no hay canales de regadío. ¿De quién es la culpa? ¿De las transnacionales, como dicen los violentistas? No, de esas autoridades, malas autoridades regionales y locales que durante los últimos 20 años no han sabido gestionar y no han sabido usar el dinero para las necesidades más importantes de su población, sino lo han hecho para provecho propio. O sea, hay que ubicar las cosas. Pero estos temas no se pueden conversar cuando uno está entre una, digamos, violencia que ya se generaliza. Hay que quitar los ánimos, hay que empezar a pensar, hay que separar la paja del trigo. Los violentistas, si quieren seguir en esta idea, a la cárcel. Y la gente, que yo creo que son muchos, ¿no?, que protesta legítimamente, a mirar cómo resolvemos los problemas. De acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley, porque no estamos en la jungla, estamos en democracia, en un Estado de Derecho, donde se respetan las normas y se respetan las instituciones. Voy a dedicar el último segmento para hablar de qué podemos hacer. Nos vemos en un momento. Voy a dedicar este último segmento para hablar de propuestas. Es siempre mi estilo, hablar de propuestas, pero claro, todo tiene su momento. No puedo hablar de protestas en medio de un conflicto muy, muy significativo que vive hoy día el país. Pero en algún momento estas propuestas tienen que pensarse y creo que muy poca gente las está pensando. Porque el día de mañana, cuando ya el conflicto pase, vengan nuevas autoridades producto de la elección popular, bueno, van a tener que sentarse a ver qué cosa hacemos. Miren, la pobreza va a continuar en el Perú mientras siga la división territorial tan absurda que tenemos. Departamentos, provincias, distritos, que miran, digamos, el Perú como si fuera de dos dimensiones, largo por ancho. Voy a ponerles un ejemplo. Huancavelica, ¿no?, es una de las regiones más pobres del Perú. Puno, curiosamente, no es una región pobre. Hay pobreza, sí. Hay anemia infantil, pero hay recursos. Así que luego llego a Puno. Pero Huancavelica, si yo quiero salir de Lima para ir a Huancavelica, ciudad capital, tengo que irme a Huancayo. O sea, tengo que hacer un desvío y luego regresar por una carretera Huancayo-Huancavelica. No puedo ir de frente porque no hay camino. Si quiero irme al Lircaya-Cobamba, que están al otro lado de la cordillera, en el mismo Huancavelica, ya tengo que irme igual a Huancayo, pero ya no ir por ese camino, sino por el otro camino, porque no hay camino transversal. Si quiero irme a Churcampa, ya es otra ruta, completamente diferente. Salgo de Lima y me voy hasta al sur, hasta Chincha, Cañete, ¿no? Y de ahí subo hasta Pisco, en realidad. Y de ahí subo por la carretera Libertadores Huari, y ahí me encuentro con la linda Guaitará, que es más rica que Huancavelica, pero ahí está. Y de ahí, y si quiero irme a Castro Virreina, doblo a la izquierda por una carretera que no es carretera, y puedo ir a Castro Virreina. Y si quiero ir a Churcampa, que también es Huancavelica, es otra ruta. Me voy de frente por la Libertadores Huari, llego a Ayacucho, de ahí paso a Huanta, y de Huanta está, allí cerquita nomás, Churcampa, que es Huancavelica.
Entonces Churcampa, Lircaya, Cobamba, Huancavelica Capital, Castrovirreina, Guaitará, no se conectan entre sí. ¿Cómo va a haber desarrollo de esa forma? Pero ¿saben por qué no se conectan entre sí? Porque las ciudades se han construido como si no existiera la cordillera. Entonces, está la cordillera y está la otra cordillera, ¿no? Y en medio están las ciudades. Pero la sabiduría de la naturaleza no es longitudinal, es transversal. Cuando el río baja desde arriba, desde la zona alta a la zona, digamos, de costa occidental por el lado Atlántico o por el lado Pacífico, baja en sentido transversal. Los antiguos peruanos entendían perfectamente esto y administraban la cuenca macrorregionalmente. O sea, la división del Perú no debería ser por departamentos, regiones, provincias, distritos, todos los cuales están peleándose por tener más metros cuadrados uno del otro. No, debería ser siguiendo la cuenca. Y todos deberíamos cuidar la cuenca, que es cuidar la naturaleza, que es respetar el medio ambiente, que es tener agua, pero al mismo tiempo también desarrollar más lógica e inteligentemente el territorio peruano. Ahora sí, si caminamos de esa manera, las regiones más pobres que están arriba en la selva baja se incorporarían al progreso, porque tendríamos infraestructura transversal y una organización política transversal. Ustedes me dirán, sí, pero eso es muy complicado. Bueno, pues, es que los problemas complicados hay que resolverlos con estrategias también disruptivas. Y esto es lo que hay que hacer. Tarde o temprano habrá que hacerlo. Ahora, no me quedan muchos minutos, pero quiero hablar solo de Puno, que es la ciudad más conflictiva y que en parte ha mandado no sé cuántos puneños a Lima para protestar. Ok. Puno primero tiene el lago, que es una riqueza natural que permite que tenga un ingreso importante por turismo. Hoy está totalmente en cero, porque claro, nadie va a ir en medio de una trifulca, pero tiene una zona hermosa para poder desarrollar ese patrimonio histórico natural como un destino turístico que multiplique por 20 o por 30 o por 50 los empleos actuales. Pero no se puede hacer eso con violencia. Los puneños son grandes comerciantes. A veces no les gusta pagar impuestos, ¿no? Están más interesados a veces en el contrabando. Eso es también conocido. Ya, pero hay que aprovechar esa característica emprendedora de los puneños. Y así como en algún momento se creó el depósito franco en Tacna para evitar el contrabando de Chile y crear condiciones de empleo en Tacna, y hoy es un éxito la Sofra Tacna, hay que crear ya no un depósito franco, sino hay que crear un parque industrial en Puno, para generar industria en Puno, para generar valor agregado en Puno. Cuando se empiece a explotar el litio, que también tiene Puno, les voy a explicar por qué sirve el litio. Porque hoy estamos en un cambio de la energía basada en el petróleo a la energía basada en fuentes no contaminantes. Y la energía eléctrica va a ser pronto la energía predominante en el transporte. Y las baterías, ¿de qué son hechas? En los buses eléctricos, en los metros eléctricos, de litio. Pues el litio está tomando una posición muy importante. También tiene Bolivia y yacimientos también tiene un poco Argentina, un poco Chile, estos yacimientos, pero la parte nuestra podríamos enfocarla desde un inicio, y eso es cuestión de conversarlo, para generar que una parte de esos ingresos de ese litio se explote en el mismo Puno para construir baterías y generar empleos y tecnología en Puno, con productividad, con educación y capacitación técnica, ¿no? ¿Qué más hay que hacer en Puno? Un parque tecnológico, una explotación inteligente y con valor agregado de litio, ¿no? Otra de las características que tiene Puno es que tiene minería, pero buena parte de su minería es informal, o más vamos a llamarla en parte ilegal. Bueno, yo creo que había un error de anteriores gobiernos que han prohibido la explotación del oro en estas zonas, incluido Madredos. Eso genera más o menos al año 3.500 millones de dólares. Y todo eso se va a Bolivia ahora. Quiero recordarles, a quienes son muy jóvenes, o quiero contarles, que hace 40 o 50 años el Banco Minero compraba las pepitas de oro. Y de esa manera formalizaba lo informal. Yo creo que el Banco de la Nación debe volver a hacer eso. Debe convertirse en la ventanilla que compra el oro que los pequeños comerciantes o pequeños mineros informales producen. Y legalizar lo que hoy día no es legal y darle empleo e ingresos a esa población. No con los ilegales que están ahí
deteriorando el medio ambiente, sino con los miles que trabajan en eso. De manera que estoy dando medidas concretas, que además no son invento mío, existen en otros países, pero es cuestión de mirar un plan concertado para Puno, igual para Arequipa, igual para Tacna, igual para Moquegua, igual para todo el país, pero hay que hacerlo con todos. Estimados amigos, lo que la violencia conduce es solamente a mayor pobreza. Lo que se está presentando como la propuesta, cambio constitucional, se vaya Dina Boluarte, cierren el Congreso, Asamblea Constituyente, no sirve para nada, para el país y para los pobres. Hay que bajar la tensión, hay que identificar quiénes son los que realmente quieren progreso y no los que están aprovechando el pánico, y con ellos hay que trabajar. Una propuesta seria, de largo plazo, consensuada, para desarrollar como se merecen todos los peruanos y vivir con dignidad. Por ahí es el camino. El camino de la violencia no es ninguna solución, y mientras exista, el Estado tiene que defenderse con la Constitución y la ley, por supuesto, pero tiene que defenderse. No puede sucumbir ante 20.000 personas de las cuales probablemente menos de 3.000 deben ser los líderes y de repente 10 son los cabezas y los financiadores de todo esto. Ya nos dirán las investigaciones. Espero que la calma vuelva y que empecemos a razonar sobre propuestas. Por ahí va, me parece, la solución, y en esa solución todos debemos colaborar. Mientras tanto, cuídense mucho. Dios mediante, esperamos el próximo martes a las 7 en punto también estar con ustedes en Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hasta entonces.